Me llamo Pedro López Provencio, nací el 1 de julio de 1944 en Alhama de Murcia, y cuando murió Franco tenía 31 años, por lo tanto soy de la generación top. Bueno, la relación mía con el top fue porque fui procesado y juzgado. Fui procesado en el 1971 y juzgado en el 1975, de lo que salí absuelto. La historia consiste en que yo era un trabajador de la fábrica, de la SEAT, y nosotros no es que luchásemos exactamente contra el franquismo o contra la dictadura, nosotros luchábamos por nuestros derechos y por nuestras reivindicaciones, y eso evidentemente nos condujo a luchar contra la dictadura franquista. Alrededor de nuestra lucha fue cuando nos formamos en comisiones obreras y cuando entramos en contacto con el PSUC. A partir de aquí pues desarrollamos nuestras luchas en la fábrica y estuvimos pues haciendo toda una serie de cosas que condujeron a la detención y la tortura de varios de mis compañeros, Varo, Vallejo, Silvestre, pero a mí no me detuvieron nunca. Nunca, la única vez que me detuvieron, la única vez que se interesaron por mí directamente fue cuando ya estaba despedido de la fábrica, debía de ser en julio de 1971, cuando la policía se presentó a las 4 o las 5 de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, en casa de mis padres, que era donde yo vivía entonces, en el 71, y bueno, yo dio la casualidad de que no estaba, pues porque aquella mañana tenía que haber ido a recoger la propaganda, los paquetes, y repartirla pues desde Badalona hasta Viladecans, y en el último sitio era Belviche, en donde cuando fui a entregar los paquetes a Alfonso Olivares, que era el que tenía que venir a recogerlos, en vez de venir a recogerlos él, vino su mujer. Y entonces vino a Mercé y me dijo, esta noche han venido la policía y se han llevado a Alfonso, dame los paquetes, ya los llevaré yo a los autobuses en vez de él, y tú no vayas a tu casa que habrán ido a por ti. Y yo le dije, digo, a por mí, pero a mí ¿por qué? ¿Por qué van a venir a por mí? Y me fui a mi casa. Y cuando llegué a mi casa me encontré un coche gris de estos grandes, con un tipo durmiendo con la cabeza en la ventanilla, y cuando vi el coche digo, pues deben de estar arriba, y entonces me fui. Y bueno, luego llamé a mi casa, llamé a mi madre me dijo, ven, que hay unos señores que te están esperando, dile pues que es que estoy fuera, me he ido a la montaña, diles que ya les llamaré yo, que te dejen su teléfono que ya les llamaré. Y así fue la única vez que intentaron detenerme, y luego ya nunca más, aunque me consta que estuve 2 años en busca y captura, de hecho no me detuvieron nunca. Ni evidentemente ni me torturaron, ni estuve en la cárcel, ni nada. Sí que se inició un procedimiento por propaganda ilegal y reunión ilícita. O reunión no pacífica, nuestras reuniones eran siempre pacíficas. Sin embargo, hay que hacer constar de que nos procesaron por eso, pero no aunque en el auto de procesamiento se dice que es por los conflictos ocurridos en la SEAT, por las huelgas, y que además dieron lugar a los disturbios que sucedieron el 18 de octubre con la huelga y el enfrentamiento, no se atrevieron, porque no se puede entender de otra manera, no se atrevieron a procesarnos por las huelgas, ni por el enfrentamiento con la policía, ni por haber matado a nuestro compañero Antonio Ruiz Villalba, ni por tener a Barcelona casi sitiada durante más de 15 días por nuestros compañeros de la fábrica. Por eso no aparece nada, aparece que ese es el origen, pero luego no nos procesan por nada de eso. Además, luego en la sentencia lo que se dice es que queda demostrado que nos reunimos, queda demostrado que hicimos escritos, queda demostrado que los repartimos, queda demostrado que nos reunimos con gente de comisiones obreras, pero no consta que nosotros fuésemos de comisiones obreras ni del PSUC.
eso dice la sentencia, y además era un juicio en la que estábamos procesados 4 o 5 compañeros de la fábrica, y además de los abogados Albert Fina y Montserrat Avilés, a los que les acusaban de permitir que nos reuniésemos en su despacho, cosa que en su despacho no nos reunimos jamás, nada más que para las consultas jurídicas y de eso. Nuestras reuniones eran en las iglesias, en Santa Eulàlia de Hospitalet, en Santa María del Mar, en San Medín, en Nuestra Señora del Port, en estas iglesias donde teníamos nosotros nuestras reuniones de comisión obrera, nunca en el despacho. Y alguna vez en el despacho sí que nos repartimos algunos paquetes de propaganda, pero prácticamente nada. En el despacho íbamos allí a hacer... Yo trabajaba en la SEAT en aquellos momentos. Bueno, en esos momentos ya estaba despedido de la SEAT, porque nos despidieron en junio del 71 a partir de las huelgas o de los paros del taller 1 por la cuestión del cambio de turno, etcétera, cosa que ya hemos explicado 1000 veces y por escrito. Bueno, eso es mi historia con el TOP. Luego sucedió que yo, cuando ya me fui de la fábrica, ya pasaron los tiempos del paro y eso, empecé a buscar trabajo, porque yo no me dediqué nunca al sindicalismo liberado ni a la política liberada. Busqué a buscar trabajo y a los 2 o 3 años de estar yo trabajando fui a buscar empleo en otra empresa, porque trabajaba en un consulting haciendo organización industrial por toda España, digamos. Estaba 2 o 3 meses en cada sitio, en cada fábrica, ya me cansé y pedí buscar otro empleo. Me salió en OTSA, en la empresa que hacía motocicletas y cámaras de cine y esto. Me salió empleo allí, el director de eso estaba encantado conmigo, estupendo, aquí tienes mucha carrera, no sé qué. Muy bien, me fui a la empresa donde trabajaba y les dije pues que me iba. Allí me dijo, hombre, no te vayas, te damos lo que quieras. Digo, no, es que yo lo que quiero es trabajo en Barcelona, lo que no quiero estar es en Zamora, en Ciudad Real, en el País Vasco. Y además ya estaba mi mujer en avanzado estado de gestación y además me ha salido otra cosa interesante de jefe de la sección de tornos automáticos y por lo tanto me voy. Al cabo de unos días que estaba yo trabajando en Nájera, me llama el director y me dice, oiga, ¿sigue usted interesado en irse de la empresa? Yo le dije, sí. Dice, pues envíeme una nota, una carta diciendo que rescinde el contrato. Entonces se me encendieron todas las alarmas, llamé a OSA y me dijeron, bueno, ya sabe usted de qué va el asunto, hemos pedido informes a SEAT y no le podemos contratar. Entonces cuando volví es cuando me enteré que durante esos 2 o 3 años había estado en busca y captura, porque la OSA se lo dijo a SEAT se lo dijo a la policía se lo dijo, fue a la empresa, claro. Y cuando llegó allí el director le dijo que con mi trabajo estaban encantados de la vida. La policía quedó alucinada porque le dijo que yo era un trabajador excelente y el director de la empresa quedó alucinada porque lo que le explicó a la policía, que además le dio de poner salsa y épica a los asuntos de entonces, pues también total que a partir de ahí ya desapareció el asunto. Y entonces fue cuando fui a trabajar en Procolor y en Procolor coincidió que me encontraron unos directivos de SEAT de pinturas que iban allí a ver, me encontraron y se chivaron a la empresa y también me echaron. Y entonces fue cuando entré a trabajar en el despacho del Albert y la Montserrat. Entonces fui a decirles que me habían echado, me encontré allí con todos los trabajadores de SEAT que tenían el expediente de regulación de empleo y entonces ya me quedé en el despacho. Y a partir de ahí fue cuando, claro, teníamos el juicio del TOP. Entonces en el 75, cuando fue nuestro juicio, pues estaba trabajando en el despacho, los 2 abogados, bueno, los 2 principales abogados del despacho, el Albert y la Montserrat, estaban procesados con nosotros y claro, desde el despacho montamos una campaña de muchísimo cuidado. Aparte de enviarle diversas cartas a los 50.000 abonados que teníamos en el despacho, visitamos colegios profesionales, a los obispos de Barcelona, de Madrid, de Tarragona, movimos cielo y tierra y luego la prensa iba muy cargada con todo lo nuestro y internacionalmente también tuvo mucho eco este juicio, de tal manera
nos absolvieron. Yo creo que nos absolvieron de lo que decían en la sentencia, que quedaba aprobado. O sea, porque el primer considerando dice queda aprobado y así se declara, y luego dicen no existe suficientemente, moralmente no podemos condenarle. Digo, bueno, pues vale, pues muy bien, pues estupendo. Y la verdad es que a mí no me molestaron jamás, nunca, aparte del apartado de ir a buscarme esa noche de 1971 a mi casa, ya nunca más. Y la verdad es que nunca fui clandestino, porque nosotros no éramos clandestinos. Nosotros éramos clandestinos para reunirnos y para nada más. Incluso compañeros que ahora nos reunimos, de los que estaban en la oficina técnica conmigo, que después con los alemanes llegaron a ser jefecillos de alto nivel, lo comentamos alguna vez, dice, lo que no comprendíamos es que todo el mundo sabíamos con quién iba y a qué te dedicabas, además de trabajar, claro, y nadie hacía nada. Digo, pues sí, pues yo tampoco lo acabo de entender mucho, pero la cosa fue así. Me parece interesante hablar del TOP, del TOP, porque el TOP es una consecuencia de la evolución del franquismo. O sea, el franquismo, cuando iniciaron la guerra, tanto Mola como Franco se propusieron el exterminar toda disidencia. Tanto es así que Franco le explicaba al embajador italiano en 1937 que si viene una guerra contra un enemigo extranjero tenía que ser muy rápida, contra un enemigo interior, una guerra civil, tenía que ser muy lenta para ir eliminando y dejando limpio el terreno de oponentes. Entonces, al principio, las bandas falangistas mataban, asesinaban y se quedaban con los bienes de los demás con total impunidad. Pero conforme y en esos momentos, los primeros años del franquismo, quien asumía la represión eran los tribunales militares. Pero conforme el franquismo tuvo que ir evolucionando, que esa fue, desde mi punto de vista, una de las claves de su larga trayectoria, fue evolucionando conforme hubo la entrada en la ONU, el convenio con los Estados Unidos, el concordato con la Santa Sede y el movimiento obrero y estudiantil, que en los años 60 empezó ya a tomar un poco de cuerpo, más serio, pues pasaron la jurisdicción militar a la jurisdicción civil y fue cuando inventaron el TOP. El TOP, claro, no fue cualquier tontería, aunque en mi caso, digamos, fue una cosa más bien divertida que otra cosa. Bueno, un poco de intranquilidad teníamos, pero bueno, en mi caso como nunca hubo. Claro, el TOP dictó 12.000 años de prisión, encausó a 50.000 personas, puso más de 30 millones o 30 y pico millones en multas de aquellos tiempos, con lo cual eso no fue ninguna broma. Y además, sobre todo, la policía judicial del TOP era la Brigada de Investigación Social, la social, que se dedicaba, para obtener declaraciones y delaciones, se dedicaba a torturar con saña de verdad. No fue mi caso, pero tengo amigos, compañeros, que fueron torturados bestialmente. Alguno de ellos, su mujer, cuando le fue a ver y se lo enseñaron, no lo reconocía. Con lo cual, el TOP fue una de las desgracias de este país, pero correspondió a la evolución y poco a poco fue también teniendo no solamente represión a tope, sino que a veces el movimiento obrero, como fue en el caso que he explicado, también fue capaz de retorcerle la mano.